Primera parte, el rapto de París. Bienvenidos otra semana más a nuestro podcast The Wrong Project. Hoy vamos a estar hablando de muchísimos temas. Comenzaremos con el rapto de París, luego haremos paso a la guerra de Troya, personajes y batallas más destacados, también el famoso caballo de Troya y mucho más. No os lo perdáis porque os aseguro que tendréis que quedaros hasta el final para que no se os escape ni un detalle. Para ayudarnos a comprender mejor esto tenemos a la arqueóloga Abril Núñez. Abril, ¿puede contarnos un poco más sobre el rapto de París? Claro, pero antes vamos a entrar un poco en contexto. Los culpables de la guerra de Troya fueron París y Helena. Primeramente, ¿quién era Helena? Pues mira, su madre Leda era una mortal, que fue violada tristemente por Zeus, o Júpiter. Júpiter estaba convertido en cisne, y por eso Helena nacería de un huevo junto al resto de sus hermanos, de los cuales los más famosos fueron probablemente Castor y Pólux, también llamados los Dioscuros. Estos la salvaron la primera vez que fue raptada, ya que cuando París la raptó fue la segunda vez. Por otro lado tenemos a París, que era el hijo biológico de Príamo y Hécuba, los reyes de Troya. Hasta ahí todo iba muy bien. ¿Qué pasa? Que durante el embarazo Hécuba soñó que daba la luz a una roca que destruiría Troya. Entonces consultaron a un intérprete de sueños que se llamaba Ésaco, que les aconsejó que abandonaran al bebé cuanto naciera. Por suerte, un pastor se apiadó de la criatura y le crió. ¡Ostras! ¡Cuántas referencias mitológicas! Bueno, y después de esta introducción, que espero que todos os hayáis familiarizado un poco más con la situación, somos conscientes de que Helena era una mujer bellísima, y estoy segura de que tenía muchísimos hombres a sus pies, pero ¿quién fuera afortunado? Exacto, Helena tenía muchísimos pretendientes. Al final se casó con Menelao, el rey de Esparta. Pero Tindáreo, el marido de Leda y padre adoptivo de Helena, tenía miedo de que se armara el desastre padre, porque claro, es que había rechazado a muchísimos hombres súper importantes y se podrían cabrear por no haber sido elegidos. Claro, es que me pongo en la situación de su padre y la verdad es que me resultaría una situación bastante complicada, porque como tú dices se podría llegar a liar bastante, pero imagino que el propio Tindario buscaría una solución para esto, así que ¿cómo logró evitar que se llegaran a conflictos mayores con todos los hombres que Helena rechazó? Pues Tindario le pidió consejo a Odiseo. Este le dijo que hiciera un juramento con todos los pretendientes. El juramento consistía en que nunca le harían daño a Helena, y en que si algún momento Helena fuese seducida o raptada por otra persona, tendrían que ir en su ayuda. Este juramento fue el que luego desencadenaría la guerra de Troya. Claro, porque en un principio Tindario iría con buenas intenciones, porque lo que quería conseguir con este juramento era proteger a Helena de todos estos hombres. Y fíjate, como lo que nos has contado al final, esto supuso uno de los conflictos más significativos de toda la historia, la mismísima guerra de Troya. Dicho esto, y me callo ya, también entraría en escena el papel de París y su historia con Helena. Cuéntame un poco más sobre cómo fue ese primer encuentro entre ambos. Pues París y Helena se conocerían gracias a Venus, ya que París la escoge como la diosa más bella. Venus, tras haberla escogido, le da como recompensa el amor de la mortal más bella, o sea, Helena de Esparta. Como Príamo poco después le reconoce como su hijo, pasa a formar parte de la familia real troyana. Entonces París quiere cobrar su recompensa y conocer a Helena. Por lo que nos cuentas, veo que París estaba ansioso por tener finalmente un primer encuentro con Helena. Pero imagino que le costaría un tiempecillo. ¿Cómo lograría al final camelar a Helena? Mientras Menelao está en el funeral de su abuelo en Creta, pues París aprovecha y va de visita diplomática. Aquí ya hay varias versiones. En algunas logra camelarse Helena con la ayuda de Venus, en otras la rapta. Imagino que todas estas escenas se verán muy influenciadas por muchísimos autores de la pintura, que por cierto, aprovecho para deciros que posteriormente Abril nos hablará más a fondo de los cuadros en donde podemos ver reflejada toda esta situación. Así que no alejéis vuestros oídos mucho de aquí porque más pronto que tarde hablaremos sobre todo esto. Pero mientras tanto, cuéntame por encima cómo podemos ver representado el rapto de Helena en obras antiguas. Pues en muchas pinturas antiguas se representa el rapto de Helena con París conduciéndola cogida por la muñeca. Claro, esto es súper importante porque en la cultura griega la manera de tomar a una chica como esposa es cogiéndola por la muñeca. Y ahora, aparte de todo esto, retomando el momento del rapto, imagino que cuando logra París estar a solas con Helena, debido a ese gran deseo que tenía de conseguirla, por su mente no estarían pasando para nada cosas buenas. ¿Qué decidirá al final hacer con ella? Bueno, pues París se la lleva y se pira cagando de leches de Esparta. Cabe mencionar que esto de raptar a la esposa de alguien mientras está de huésped en su casa estaba muy mal visto. De hecho, hay versiones que dicen que los propios hombres de París le denunciaron a sacerdotes egipcios por ello.
Y después de una larga espera, llega el momento de la llegada de Helena a Troya. ¿Cómo la reciben? Ya que se trataba de la mismísima esposa de Menelao. Bueno, depende del mitógrafo al que atiendas. Hay algunos que dicen que todo el pueblo troyano estaba encantadísimo con Helena, pero otras versiones cuentan que Helena fue mal recibida por el pueblo, pero la nobleza dejó que se quedara en la ciudad. Menelao fue de visita a Troya a pedir amablemente que les devolvieran Helena, pero los troyanos le dijeron que que no le iban a devolver. No se los cargaron ahí mismo de milagro. Uf, menudo barullos se generaban. Imagino que todo esto no solo aumentaría las tensiones entre troyanos y griegos, sino que también se encontrarían diferencias entre los troyanos, ya que algunos apoyaban la decisión de retener a Helena, mientras que otros discrepaban. Exacto, el negarse a entregar a Helena hizo que estallara la guerra. Segunda parte, la guerra de Troya. Cambio de roles. Buenos días y bienvenida a nuestro podcast. En este episodio vamos a hablar de la guerra de Troya. Por eso hemos traído aquí a una experta sobre el tema. Clara, buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida y por recibirme en vuestro podcast, que tengo que admitir que soy una de vuestras oyentes fieles. Gracias a ti por venir. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empieza la famosa guerra de Troya? Antes de empezar con la molla de todo esto, me gustaría poner un poco de contexto y hacer una pequeña introducción. Para que os situéis, Troya se ubicaba en la zona occidente de Anatolia, lo que es hoy en día conocido como Turquía. Actualmente allí podemos encontrar el yacimiento arqueológico de la colina de Hisarlik. Bueno, cuéntame más sobre el yacimiento. ¿Cómo se dio a conocer el sitio? ¡Qué buena pregunta! Pues mira, a lo largo de estos años nuestro equipo de arqueólogos ha realizado diversas excavaciones que nos confirman que en diferentes momentos de la historia el lugar estuvo ocupado, ojo al dato, por 10 ciudades distintas. Pero de todas estas, la mayoría de nosotros afirmamos que podría ser la sexta o la séptima la que se menciona en los poemas de Homero. Vaya, así que Troya existió de verdad. ¿Y en qué tiempo ocurre más o menos la guerra? Pues precisamente eso era de lo que quería hablaros ahora mismo. Todos los relatos míticos de la guerra de Troya ubican el enfrentamiento entre los siglos XIII y XII a.C., donde se encuentra la civilización micénica. ¿Y qué es eso de la civilización micénica? Pues os explico de una manera breve para que todos lo entendáis un poco mejor. Fue una civilización que se desarrolló en Grecia entre los siglos XVII y XII a.C. Ah, vaya nombre, la verdad. ¿De dónde viene? Es súper curioso. Pues sí, es un nombre bastante curioso y se denomina así por el reino de Micenas. Tiene sentido, de hecho. Sigue contándonos, que esto está súper interesante. Pues nuestra principal fuente de información y en la que nos basamos es la Ilíada de Homero, que fue escrita en el siglo VIII a.C. Bueno, pues en esta se narran los 52 días del último año del conflicto, que duró 10 años. Pero no os preocupéis que posteriormente os hablaré un poco más a fondo sobre ella. Desde luego. Bueno, cuéntanos, ¿por qué comenzó la guerra de Troya? Pues como iba diciendo, antes de que la armada griega llegara a Troya, un grupo de estos fue enviado a la ciudad con una especie de recado en la que Ulises, el rey de Ítaca, uno de los grandes héroes y, que también quiero destacar, inventor del ardid del caballo de Troya, bueno, pues acompañado por Menelao, el rey de Esparta, rogaron a los troyanos la devolución de Helena. Vaya dramón que se montaron, la verdad. ¿Y qué pasó después? Pues ya os podéis imaginar lo que sucedió después. Los troyanos se negaron a más no poder, incluso los pretendieron matar, pero finalmente se lograron salvar gracias a que el troyano Antenor, que era el rey de Troya, pudo mediar un poco todo aquello. Sí, como que medió entre los dos bandos, ¿no? Exacto, y después de toda esta discusión, los griegos llegaron a las playas de Troya, donde se produjo la primera batalla contra los troyanos. Pues a partir de ahí todo fue a peor. Para empezar, el oráculo predijo que el primer griego que pisara tierra sería el primero en morir en la guerra de Troya. Y luego entró la figura de Protesilao, capitán de los Filacios, que era un pueblo del interior de la región de Macedonia. ¿Y qué pasó al final con el oráculo? Pues, como os estaréis imaginando, el oráculo la cumplió. Y después de esto, Héctor mató a Protesilao y a Laodamia, esposa de este, que terminaría suicidándose a causa del tremendo dolor que sintió. Vaya, qué pena por su esposa. ¿Qué ocurrió después? Después de lo que pasó con Protesilao, que como bien dices iba a dirigir a la guerra, su hermano Podarces se intercambió entre comillas por él y luchó en su lugar. ¿Y después de todo esto, la cosa mejoró o al contrario, fue todo en picado? Como he comentado antes, todo fue de mal en peor y las batallas continuaron. Destacamos la guerra que antes he nombrado, la que sucedió en la playa, donde los griegos lograron imponerse. Pero esto no se queda corto porque hubo más muertes, entre estas se encuentra la muerte del troyano Cicno, el hijo de Poseidón, por parte de Aquiles. Si no me equivoco, Cicno era imposible matarlo con cualquier tipo de armas, ¿no?
¿Cómo terminaron con él entonces? Pues efectivamente, como tú dices, Cicno era inmune a las armas, por lo que la opción de Aquiles para terminar con él fue estrangulándolo con la correa de su casco, o también barajamos la opción de que lo golpeara con una piedra. Ah, claro, tiene sentido. ¿Y cómo terminaría todo esto? Pues las guerras y saqueos no se impidieron, porque a los griegos no les pareció suficiente y siguieron bloqueando Troya durante 9 años más, teniendo en cuenta también el saqueo de otras muchas ciudades. Hasta que finalmente los griegos terminaron con la mayor parte de los troyanos y lograron prender fuego a la ciudad. Y una vez terminada la guerra con la gran victoria por parte de los griegos, estos lo quisieron celebrar mostrando sacrificios a los diversos dioses. Tercera parte. Personajes ilustres y batallas. Bueno, ahora Clara nos va a contar un poquito sobre algunos de los personajes ilustres y batallas importantes en la guerra de Troya. Cuéntanos, Clara. Pues sí, todos estos que nombraré ahora tienen una gran representación en la guerra. Antes de empezar, quiero destacar que a la mayoría de ellos únicamente los nombraré, ya que si mal no recuerdo, al principio del podcast ya se hablaron de ellos un poquito más. Sí, es cierto, ya hemos hablado de algunos de ellos. Ahora, ¿de quién vamos a empezar a hablar? Pues empezaré con Aquiles, también conocido como el de los pies ligeros, ya que era un hombre más veloz que los demás. Aquiles es hijo de Peleo y rey de los Mirmidones, un pueblo de guerreros que luchó al lado de este en la guerra de Troya. Vaya, Aquiles es uno de los más reconocidos, ¿verdad? De hecho, si mal no recuerdo, al principio no quería ir a la guerra. Pues efectivamente, como tú bien dices, este al principio se negaría a luchar contra los griegos por una ofensa que le hace a Agamenón. Vaya, qué interesante. ¿De quién más vas a hablar? Pues el siguiente es Patroclo, el amante de Aquiles y también compañero en su ejército. Héctor lo mata en batalla creyendo que es Aquiles, ya que Patroclo se colocó la armadura de Aquiles para inspirar al ejército griego. Vaya, esa historia de amor es muy trágica, tuvo que ser súper duro. Pero el sacrificio de Patroclo no fue en vano. ¿De quién más nos vas a hablar? Ya que habéis escuchado el nombre de Héctor varias veces estos últimos minutos, es hora de contaros un poco sobre él. Se trata del hermano de Paris y el mejor de los guerreros troyanos. Es cierto, hablamos de él, pero no hablamos de su muerte. ¿Cómo murió al final este gran soldado? Pues Héctor sería finalmente derribado por Aquiles en combate, y lo que seguramente os suene de haberlo oído alguna vez es que su cuerpo fue arrastrado como forma de venganza. Es cierto, qué horrible. ¿Qué otros héroes son importantes? También encontramos a otros que tendrían un gran papel como Agamenón, aquel que nombré cuando se hable de Héctor. También nos encontramos con Menelao, el rey de Esparta, Príamo y Hécuba, Ulises, Áyax y por último, pero no menos importante, a Paris, un joven troyano, protagonista del rapto de Helena. ¿Y hubieron batallas dignas de mención? ¿Cuáles crees que fueron las más importantes? Pues sí, a lo largo de estos 10 años que duró la guerra, acontecieron una serie de batallas muy significativas. Ahora nos situamos en el comienzo del conflicto, donde Paris secuestra a Helena y la lleva de vuelta a Troya. ¿Y cuál fue el objetivo de esta primera batalla? Pues en esta batalla se luchó con el objetivo de rescatar a Helena y de igual manera castigar a los troyanos. Mientras tanto, los hermanos Menelao y Agamenón, este último el rey de Micenas, reunieron un gran ejército donde se produciría esta batalla. Vaya, qué interesante. Cuéntanos más. Pues la segunda batalla ocurre cuando el ejército griego llega a Troya. Entre estos se encontraban guerreros de muchísimos estados, donde los troyanos lucharon para defender su ciudad, liderados por Héctor. ¿Y hubo alguna otra batalla así especialmente importante? Sí, esta última que voy a contar es una de las más significativas, ya que se produce la muerte de Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles. Esta batalla es especialmente triste. La historia de amor de Aquiles y Patroclo es súper triste. ¿Qué pasó después de la muerte de Patroclo? Pues después de la trágica muerte de su amante, Aquiles en un principio se negó a luchar, pero en parte la muerte de este impulsó a Aquiles a reincorporarse de nuevo. Cuarta parte, el caballo de Troya. Cambio de roles. Y ahora llega el momento de hablar sobre el artilugio usado como estrategia de la guerra. Abril, cuéntanos. Bueno, para situaros, tras 10 años de sitio, Troya fue tomada mediante un engaño de Ulises, el rey de Ítaca. Ulises era el héroe griego más listo de todos, y para tomar de una vez Troya mandó construir un enorme caballo de madera hueco con un grupo de guerreros dentro. ¿Y cuál fue su plan? ¿Cómo se las apañó? Pues Ulises hizo creer a los troyanos que los griegos habían abandonado la ciudad, y que para tener un buen viaje a casa habían dejado en la orilla una ofrenda para los dioses, un gigantesco caballo de madera. Para llevar a cabo el plan de Ulises, los griegos tenían un aliado en Troya. Este era Sinón, un supuesto desertor griego. Nada más lejos de la realidad, la verdad, porque era un espía griego. Entonces, para que los troyanos no cayeran en la trampa, ¿qué hizo Sinón al respecto? Pues Sinón les dijo a los troyanos que el caballo era una ofrenda a Minerva, lo cual era totalmente mentira, obviamente. Les dijo que si destruían el caballo ofenderían a Minerva, y eso obviamente no es bueno para una ciudad.
pero si metían al caballo en Troya, la diosa les protegería. A los troyanos pues no les apetecía perecer bajo furia divina, así que abrieron un hueco en la muralla y metieron al caballo en Troya. Hay que decir que dos adivinos, Laoconte y Casandra, habían vaticinado sobre el evento, pero nadie les creyó. Laoconte era un sacerdote y hermano de Anquises, y dijo que temía a los griegos cuando hacían regalos, pero literalmente nadie le hizo caso. Y Casandra era una adivina y había predecido cómo acabaría la cosa, pero nadie le hizo caso porque la pobre estaba maldita. Puf, pobre Casandra. Y al final, ¿cómo se daría por finalizada todo esto? Ya lo estaréis imaginando. Pues total, que durante la noche y aprovechando que los troyanos estaban de fiesta porque la guerra había terminado, los griegos salieron del caballo y abrieron las puertas de la ciudad para dejar entrar al ejército. Esta es una de las versiones del asunto. En otra versión, la más probable, el caballo de Troya no es un caballo, sino un barco con mascarón en forma de caballo. Quinta parte. Influencias literarias. Cambio de roles. Bueno, Clara, cuéntanos, ¿cuál es la fuente más antigua que se tiene que hable de la guerra de Troya? Pues respondiendo a tu pregunta, la fuente más antigua en la que nos encontramos la guerra de Troya la tenemos en la Ilíada, nada más y nada menos, del poeta Homero, que imagino que ya habréis escuchado hablar de ella anteriormente. Bueno, pues en esta únicamente se habla de un momento concreto de toda la guerra, el último año de esta, el cólera de Aquiles y las muertes de Patroclo y Héctor. Madre mía, eso también es súper importante en otra obra, ¿verdad? Pero no recuerdo cuál. Pues efectivamente no te equivocas, esto también tiene un gran papel en otra obra, la Odisea, del mismo autor, Homero. ¿Y qué cuenta la Odisea? Pues aquí se relata el regreso de Odiseo a Ítaca, después de pasar 10 años combatiendo en la guerra, y en esta nos encontramos rasgos sobre algunos momentos del desarrollo y del final de la guerra. Sexta y última parte, influencias en el arte, cambio de roles. Ya estamos llegando al final de este intenso episodio, así que como os prometimos, Abril nos va a contar algunas de las influencias en el arte en la que vemos reflejada la guerra de Troya. Exacto, vamos a hablar de eso. Bueno, sobre arte tenemos principalmente a dos pintores que han hecho cuadros excelentes sobre acontecimientos de la guerra de Troya. Uno de hecho tiene sus cuadros expuestos en el Prado y es Juan de la Corte. Os aconsejo que si tenéis la oportunidad y estáis en Madrid, vayáis a ver sus obras. Tiene una serie de cuadros que retratan el incendio de Troya y el acontecimiento del caballo de Troya. El otro pintor es Jacques-Louis David, el cual es conocidísimo por un montón de cuadros como La muerte de Marat o su retrato de Napoleón. Y cuéntame, ¿en qué cuadros de Jacques-Louis David vemos representada este conflicto, la guerra de Troya? Bueno, sobre la guerra de Troya pintó un cuadro llamado Los amores de París y Helena y otro cuadro llamado El enfado de Aquiles. Ahora quiero hablar de literatura, ya que hay una escritora para jóvenes que es súper famosa, sobre todo en Estados Unidos, que es Madeline Miller. Es famosa sobre todo por sus libros sobre mitología griega y romana, que son los más exitosos entre adolescentes angloparlantes de los últimos años. Estos libros son La canción de Aquiles, que trata de la historia de amor de Aquiles y Patroclo, y Circe, que trata de la vida de Circe. Os recomiendo que os los leáis, son súper bonitos. Pues fíjate que esta última de la que nos hablas no la conocía. Ahora me ha dado curiosidad investigar sobre ella, y de hecho tiene muy buena pinta. Y ahora me temo que ya hemos llegado al final de este episodio. Abril, quería darte las gracias por aceptar nuestra propuesta de venir al podcast y hablarnos de todos estos temas llenos de muchísima cultura. Ha sido increíble tenerte aquí. Es un placer para mí. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Nos veremos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!